Impresionarlos muy buscados, así soltitos, pero está por ser. Bueno, a partir de entonces va a venir un cachondeo con la obra. Oye, fíjate, pues ya dije, oye. La presentación. Don Ricardo, buenos días. Se cierra, ¿no? Hoy cierra. Carlos V, que se ha puesto modernamente considerando Madrigal como parte de la ruta de Carlos V. Verdaderamente, si se estudia la ruta en que se desplaza de camino a Yuste, no llegó a pasar por Madrigal, pasa por el término de Madrigal, pero no llegó a parar. A pesar de que aquí tenía dos tías suyas que llevaban toda la vida diciendo, a ver, cuando no visitas, que son esas Marías de Aragón de las que nos han mencionado. Bueno, ahora vamos a ver la fachada del palacio. La fachada del palacio de verdad, no de lo que nos han enseñado que es un convento y que no es el palacio. Es decir, ese salón y esos salones son el salón de recepciones del convento, el salón de reunirse y de comer del convento, pero no se hicieron cortes ahí, ni Isabel la Católica nació en esa sala. Es lo que cuentan por tradición, porque se lo han transmitido de unas a otras. Este claustro, si alguien entiende de arte, no pertenece al siglo XV, es del siglo XVI.
es el claustro de un convento que mandaron levantar, que hicieron levantar esas dos hermanas de Fernando el Católico. A partir de ahí se va reuniendo dinero, de hecho hay unas obras. Yo nunca encontré un documento que datara el palacio, perdón, el claustro, aunque los que sabían más de arte que yo me decían eso no pertenece a esa época. Pero en una obra que se hace en la iglesia de San Nicolás en 1535 dice que se hagan unas columnas que se tienen que rehacer tal y como se están haciendo la de las claustras de las Agustinas, es decir, es en ese momento en que levantan el claustro. Y las habitaciones de la reina no se sabe exactamente ni cuál era ni cómo. De hecho, por ejemplo, en San Nicolás se enseña la pila bautismal. El primer historiador que menciona el bautismo de Isabel dónde es un tal Gil González de Dávila. Ya en el siglo XVII dice que es en Santa María, en la otra iglesia. Es decir, que son tradiciones que se mantienen, pero en la iglesia de San Nicolás te cuentan, aquí se casaron Juan II y Isabel de Portugal, que realmente que se casaron en Madrigal, pero el acta matrimonial que se conserva tal cual en Simancas menciona que estamos reunidos en el palacio de Juan II, en el salón principal y más amplio. Es decir, no fue en la iglesia, es decir, las tradiciones. Por ejemplo, los documentos de las Cortes del 76, que hay centenares de documentos que se firman, solo en uno menciona el lugar donde están preciso, y en ese dicen estando en la plaza de San Nicolás, es decir, estaban en una zona abierta, en la plaza. Muchas cortes no se hacían en los palacios, sino en las catedrales, porque era un sitio suficientemente grande para todos los procuradores de las ciudades, de los estados, del clero, Entonces no había un espacio en el palacio donde hubiera espacio para tal. Damos cuenta que aquí hasta Felipe II no se crea lo que es una verdadera corte estable, se hace un palacio estable donde va a estar la corte fija, sino que se desplazaban de uno para otro. No sabemos exactamente qué sala porque no lo citan, es una corriente imperial que nació en Madrid, hay pruebas que avalan que están equivocados. Es cierto que hay una carta que anuncia el nacimiento de Isabel a Juan II, que estaba en Madrid, desde Segovia. No estuvo presente en ningún parto, ni en el de Enrique, ni en el de Príncipe Alfonso, que está en Tordesillas y otro para allá en Valladolid. Y lo de la distancia esa se puede decir por un historiador que es Agustino, el padre Enrique, que dice, Enrique Flores, que dice que por qué no iba a llegar un mensajero si en su tiempo, cuando habían reunido los agustinos de Madrigal, se enteraba al día siguiente en Madrid. Que llegaba a caballo, pues por lo tanto, la imposibilidad de hacer ese viaje. Hay muchos historiadores que dicen que la carta es del 26, los que defienden Madrigal, tontería, yo la he visto. También hay muchos historiadores que dicen que no existe, que desapareció. Yo la he visto en Segovia, la auténtica, la tiempo lo da esa profundidad que tiene ahí la entrada. No es que hubiera un foso protector o una charca de ranas, no. Es que el suelo se ha ido elevando con el paso del tiempo. De hecho, hablando del valor de los yacimientos arqueológicos, un amigo mío encontró en este parque, pero a esta altura, una moneda de Isabel la Católica. Y yo decía lo engañoso que puede ser la arqueología, porque la encuentran y dicen, mira de cuando estaba Isabel la Católica. No, alguien la ha perdido antes de ayer, porque sí. Si fuera del tiempo de Isabel la Católica estaría un metro. Porque luego han venido las arenas y las tierras de las lluvias y lo han cubierto. Donaciones y se consigue levantar los retablos barrocos y hacer todo este tipo de ampliaciones. Los enfermos oían la misa, los que no podían moverse, no lo oían desde ahí arriba. Creemos o tenemos la teoría de que la antigua capilla era, en el fondo, solo este octógono. Creo que es un octógono, sí, un octógono. Es decir, que esta era la verdadera capilla real y que luego se hizo la ampliación de la nave que vemos ahora. Aunque es posible que hubiera más espacios por ahí al fondo, porque se habla de una capilla donde se entierran los muertos del hospital a principios del siglo XVII y mediados del siglo XVII, y que no aparece ya, la Barzarreta, una cosa muy rara, un nombre de una capilla muy rara. Bueno, ¿cómo funcionaba el hospital? Esto es de fundación real, es decir, lo que hace María de Aragón, dicen a veces, no, es que es el primer hospital de España, mira. O las Cortes de Madrigal, Madrigal fue la primera villa con derecho a cortes, es que no tuvimos, con derecho a voto en cortes, ni siquiera tuvimos nunca de voto en cortes, pero eso aparece publicado. Lo que os quería decir es, bueno, que lo funda esta mujer y en un principio la organización queda en manos de una cofradía, la cofradía de Nuestra Señora de la Concepción, en la que generalmente, no me acuerdo si estaba reservada a hidalgos, pero en general eran hidalgos. Y el problema es que se genera una mafia, es decir, los hidalgos lo que tenían que hacer era todas las rentas que se habían donado al hospital, es decir, tierras y grano y tal, pues administrarlas para sacar fondos. Pues ellos alquilaban las tierras, no pagaban el alquiler, pedían préstamos, lo que se llaman los censos, no los devolvían, es decir, trapicheaban.
y al final ya el rey toma la decisión de que se haga cargo de las cuentas un mayordomo pagado por el rey, un señor que sabe de cuentas, que venga un cura a hacerse cargo de la administración de los sacramentos y que el corregidor, que es, no sé si sabéis cómo funcionan los corregidores, es un cargo nombrado por los reyes directamente, suele ser un hombre de leyes, un hombre docto, y que una de las condiciones es que no tengan ni amigos ni conocidos a la villa donde va a ejercer, sobre todo familiares. ¿Con qué motivo? Pues en el que no esté metido en los asuntos ya propios del pueblo y tenga amigos a quien favorecer y enemigos a los que deba favorecer. Otra de las condiciones es que está por 3-4 años generalmente, a veces se le renueva, pero no es lo habitual. Y antes de finalizar su periodo de ejercicio, se envía al sucesor, cosa que ahora no se hace, para que investigue todas las trampas del anterior. Y si encuentra algo, calla, que paga. Incluso aunque se encuentren las trampas, a veces, muchos años después, lo pagan los que heredaron de ese corregidor. Es decir, que si se llevó algo determinado político, sus tataranietos lo paguen ahora. Oye, macho, que tú lo has heredado, y ese fue un ladrón. Ahora no pasa eso, claro. Ya sabéis lo que pasa, no pasa nada. Bueno, pues entonces era de otra manera. Y ese corregidor, que tenía varias funciones aquí, principalmente la básica es que era la justicia. Es decir, era el juez en primera instancia. Cualquier delito cometido en Madrigal se hacía la sentencia en la vida, lo hacía el juez. En caso de no estar de acuerdo con eso, ya se apelaba a la Chancillería, a la Real Chancillería de Granada en este caso. Y en última instancia estaba el Consejo Real, que representaba directamente al rey. Bueno, aparte de eso, luego él es parte del ayuntamiento, es como, por decirlo de alguna manera, como el alcalde. Y luego hay unos otros miembros del pueblo, que son los regidores, que sería ahora como los concejales. Entonces se llamaba por eso los corregimientos o los regimientos, y ahora se llaman los ayuntamientos, los concejalismos no. Bueno, el caso es que ese hombre forma parte del ayuntamiento, pero tiene un voto como otro concejal cualquiera, como otro regidor. Es decir, solo tiene, no me acuerdo cómo se llama esa norma, pero es, en caso de empate su voto es de calidad, eso, tiene voto de calidad. Y en el ayuntamiento pues estaba representado por regidores, que generalmente era gente hidalga, y generalmente eran cargos comprados ya a la corte. Los reyes empiezan a venderlo todo porque les falta dinero y venden los cargos. Entonces la gente llega a ser como ahora. Llega a tener un cargo político porque le juntas a alguien para que te consiga influencias o votos o lo que sea. Qué poco cambia la historia. Para lo malo, por lo menos cambia. Bueno, luego también estaban representados los estados. Había un representante de los hidalgos, como representante se llama el procurador de los hidalgos, y el procurador de los que no lo eran, de los pecheros, que se llamaba el procurador del común, que ahora el procurador del común de Castilla y León, tenéis vosotros en León, pues entonces había procuradores del común en cada ayuntamiento, al menos regido por corregidor real. Luego había también corregimientos de la nobleza, pero eso es otra historia. Y había muchas administraciones. En Madrigal, por ejemplo, todos los pueblos de la comarca están sometidos a un corregimiento diferente, que es el de Arévalo. Entonces ya una administración diferente. Cantalapiedra, que nos queda muy cerca, no solo pertenecía al Reino de León, sino que encima era del obispo de Salamanca. Luego ibas a Paradinas de San Juan y era de la Orden de San Juan. Entonces, a veces había un follón de que nadie hacía caso a nadie. Yo al corregidor de Madrigal no le hago caso porque no tengo nada que ver con su administración. Y había problemas terribles a cuenta de eso, del enfrentamiento en que quién tenía que juzgar una cosa u otra. Bueno, aquí veis el retablo pues, con la Virgen arriba y tenemos a San Martín y a Santiago de Compostela. Santiago Matamoros, en ese caso, matando moros. Luego este retablo, junto a otro que debía quedar enfrente, los donó un administrador de lo espiritual que pasó muchísimos años en el convento, que se llama Alonso Jiménez Zamorano, que se encontró la lápida de su con la inscripción, pero se perdió por la humedad hace muchos años. Yo no llegué a tomarla del todo, parece ser que salió bastante bien, pero cuando la pusieron ahí se deshizo. Entonces queda nombre y poco más. Sin embargo, quedan muchísimos documentos de su periodo, algunos los últimos con una letra de anciano ya muy mayor. Y ahora, por ejemplo, pues de aquel famoso terremoto de Lisboa que tumbó la torre de la Catedral de Salamanca, pues aquí habla de que no sucedió nada, que pilló a la gente de las iglesias, pero la suerte es que no cayó un casco de tirada ni sufrió daño. También, por ejemplo, este relieve que no ha sido restaurado, sino única y exclusivamente limpiado, estaba muy oscurecido. Lo hizo el mismo autor que hizo pero no me acuerdo de dónde ahora, el relieve del retablo, el relieve con se manda a enterrar en la iglesia que tenemos. El palacio se identificó por la carta de Mayoral, porque aparte de escribirlo todo con mucha precisión, decían, está delante la plazuela
detrás me queda la cuesta por la que se sube a la iglesia de Santa María. Y decía que lindaba por aquí por la calle, es decir, que llegaba hasta ahí, llegaba hasta la parte de atrás de la ventana. Y ese palacio es de este medio. ¿Por qué quedó en este estado? Al unirse a un mayorazgo, el mayorazgo es una estructura, una manera de proteger ciertos bienes de la familia, que solo se donan al heredero que se designa, que puede ser normalmente el hijo mayor, pero podría ser al que quisiera, dejarlo a un sobrino, de hecho hay veces que se fundan varios sobrinos. Pero bueno, la cuestión es que esas propiedades que heredas no puedes dividirlas, ni venderlas, ni nada de nada, solo puedes aumentarlas si quieres, pero no puedes venderlas, con lo cual se crean unos mayorazgos. Los herederos de este mayorazgo llevan generaciones sin venir a Madrigal o viniendo muy poco. Venían algo, pero muy poco. Y el último de ellos decide donárselo al convento de agustinos para que se usen sus escombros como cimentación del convento. Entonces se ven allí piedras talladas y algunos restos de columnas que se ve que vienen de ese palacio. Hace poco, visitando con otra excursión, resulta que uno de los que venía de Toledo tiene dos escudos idénticos que posiblemente pertenecían a este palacio, que están en dos capiteles. Pero bueno, que llegaron a un anticuario y hacia... Bueno, pues si queréis subimos, ascendemos a la iglesia y vemos un poco la vida desde allí. Dos sobradas de trigo, de secano, de cereal, a la iglesia de Santa María. Pues entonces el mayordomo de la fábrica de Santa María, con el dinero que rentan esas tierras, bien de arrendarlas o con el grano que saca de cultivarlas, eso lo invierte en hacer arreglos en la iglesia. Entonces se mantienen de sus propios fondos. No es como ahora que el Estado tiene que donar, es decir, tenían sus propias propiedades, qué bonito que eran, propias propiedades que con la desamortización pues se pierden. Con lo cual todo el peso de mantener las iglesias pues corre a cargo del Estado en América. Pues lo que os digo es eso, que esos libros han desaparecido, entonces no sabemos cuándo sucederá así, ese documento. Pero la pista de que debió ser así es que no quedan prácticamente piezas anteriores al siglo XVII y por un motivo muy concreto. Porque esas vienen también del convento de agustinos, tal y como os han contado la madre, que allí había algunas piezas que habían venido, que eran de Alonso de Vallejo, de un retablo grandioso. Pues aquí tenemos estas santas agustinas y aquellos santos de allí atrás, que está a un lado Santo Tomás de Aquino y el San Juan de Según, que es el patrón de Salamanca. Y aquí están Santa Mónica y una Santa Mónica y otra Santa Rita, una monja albatina. Es que yo los nombro. Bueno, el caso es que piezas que sin embargo sí tenemos testimonio que había aquí son sepulcros. Estaba un sepulcro de alabastro donde se guardaban los restos de ese Nicolás de Soto, médico real, y otro sepulcro en el que se guardaban los restos de un tal Alonso Manuel, o Alfonso Manuel. Alonso Manuel Cerete, más conocido como el doctor Madrigal. Al igual que el tostado se le ha llamado Alonso Fernández de Madrigal, pues a ese doctor en leyes se le llamaba ya en tiempos de la reina Isabel el doctor Madrigal. Si habéis visto la serie, cuando hay el conflicto entre Alfonso y Enrique, se solicita que haya una mediación por parte del Papa y él envía un legado y se nombra un delegado por parte de Alfonso para que se reúnan, pues ese delegado por parte de Alfonso es este Alonso Manuel. Ese Alonso Manuel está de testigo en las bodas de los reyes católicos, cuando allí no aparece casi nadie, porque entonces no se ve dónde va esa causa, y también al final de la guerra con los defensores de los derechos de la Beltraneja, pues también aparece cuando la Beltraneja entra en un monasterio en Coimbra. Él es el representante de Castilla junto con otro Alonso, porque es Talavera, Fray Hernando de Talavera es el otro representante, el que fue confesor de Isabel la Católica y primer arzobispo de Granada, un hombre de muy buen temperamento y buena persona que buscó que los musulmanes fueran convertidos con paciencia y no con palencia. Vamos, perdón, de los palentinos. Y a ese Fray Hernando de Talavera le conoció Vasco de Quiroga. Por eso Vasco de Quiroga lleva a América lo que se llama la utopía de Tomás Moro, al que había estudiado, que había conocido a Fray Hernando de Talavera y su manera de tratar a los musulmanes, pues eso es lo que intentó llevar a América. Intentar a los indios convertirles con paciencia, con buenas obras, con buen trato. Fijaros una cosa, allí hay los restos de uno de sus hospitales y un amigo mío a final de los años 80 los fue a visitar y están absolutamente ruinas. Y entonces, sí, se quedó a dormir allí, le apeteció dormir en un saco de dormir allí, por tener esa experiencia. Y por las mañanas le despertaron unas señoras,
¿por qué tiene que irse? Tiene que irse, que tenemos trabajo. Pues estoy en un edificio de ruinas, ¿qué trabajo hay aquí? Dice, no, tenemos que barrer, porque es que el padre Vasco nos dijo que todos los días teníamos que venir 3 voluntarios del pueblo a barrer, y venimos a barrer. Es decir, un edificio caído, que no queda nada, piedra sobre piedra, y van a barrerlo porque el padre Vasco lo mandó. A él le llaman Tata Vasco, es decir, el papá Vasco, el papá, le consideraban el papá de Vasco. También a ese mismo amigo le sucedió en otra ocasión que un señor le invitó a dormir en su casa. Pues venga usted a dormir a casa, venga. Y él dijo, que yo prefiero ir a mi bola. Pues fue a dormir a su casa, le dijo, pues esta es su cama, no sé qué. Y cuando ve que el señor que le había invitado pone una mantita en el suelo y se tumba en el suelo a su lado. Y usted dice, no, es que yo no tengo más cama. La cama para usted y yo duermo en el suelo. Y es simplemente por haber dicho que eras de Madrigal de los Pastores, que eras de Vasco de Quiroga, y eso ya te habría todo. Sobrino de ese Vasco de Quiroga está el señor que me conoce. Esto no es lo mismo, ya era o real, pero no siendo carretera. Todos los expertos en cada pues ese señor, por el obispo de Toledo, fue cardenal y fue inquisidor general. Y aparte de muchos cargos que le puedo dar los. Esto ya lo tuvo siendo muy mayor, 50 y parece tener todo es cierto que Felipe II le nombró cardenal y al obispo de Toledo con la idea de que como iba a morir pronto lo podría dejar a un miembro de la familia, que era su intención. Y este hombre, que ya era muy viejo, se empeñó en hacerse más viejo y más viejo y más viejo y más viejo de la manera de matar. Acabó ya muerto porque era lo mismo. Pues este hombre donó esto que es lo que forma parte de un terno, que es 3 piezas para que los hagan el celebrante y los concelerados. Entonces lleva sus armas, y este es cierta parte de las cosas se lo prepara, luego se dan como todo y gastos. Y de esa misma época se hacía. Lo que pasa es que aquí se conserva sin haberse hecho ningún cambio. Aquí tenemos la teoría de que el otro obispo, aunque no lleva el obispo, con el escudo que son portugales que lo heredaron, llevaba un cordero. Y un cordero con la cruz, el símbolo que se llama. Este se llamó Alonso Dalma, que también estuvo en Tordesillas junto a ese Nicolás de Soto y junto a otro personaje que ya está enterrado, que es Alonso, no, este es Julián Dalma, este es Alonso Dalma. Alonso Dalma fue confesor de Isabel la Católica y de Juana la Loca y luego fue compositor de cámara. Entonces hay incluso ahora composiciones musicales que se tocan en conciertos y que las compuso el señor que está enterrado en este, que también era filiano de Jaén. Y esto, sin embargo, es Julián Dalma, Julián de Alba, es sobrino de aquel y vino en Madrigal, había nacido en Madrigal, pero ya cuando la infanta Catalina, la hija de Juana, se compromete con el rey portugués, ya de viaje hacia Portugal pasan por Madrigal, es la primera temporada que hacen, visitan a las tías, a las Marías de Aragón. 2 personas a las que dedican unas palabras porque son otros personajes ilustrísimos de la vida. Bueno, pues en esa visita les ofrecen una serie de dulces que hacían las monjas y beben vino en una cosa que llamaban buca, y era una costumbre portuguesa, y es que después de acabar el vino te comías el vaso. Literalmente. Era un vaso un poco conciso, se empapaba con el vino y la costumbre era esa. Y ahí tratados de médicos dijimos si eso era bueno o no bueno, y una decía que era muy bueno para el fútbol, y otro decía que eso no es. Esto mejor no debía ser. Y finalmente pues ya no nos conocemos los vasos. Al final no se merece. ¿Cómo te das? Bueno, pues Julián Dalma va allí acompañando a la reina, que al final es su capellán, su consejero, y llega a ser obispo de Miranda do Douro, muy cerquita ahí de la provincia de Zamora, y de Portalegre, otro obispado. Y es sobre todo consejero de Catalina. Catalina es la abuela del famoso pastelero de Madrid, el rey don Sebastián. ¿Habéis oído lo
González dice que desde que entró en Portugal ya no es castellano, ahora soy portugués. Y sigo a Portugal porque es donde vivo y claro, si vuelvo a Castilla seré castellano, pero mientras esté aquí no me hable de que yo tengo que defender nada más que lo que se me ha dado en función. Soy consejero de una reina de Portugal y tengo que pensar en los derechos de este país, no de otro. Y en ese sentido soy un político correcto, es un político raro, no habitual. Bueno, pues este hombre conoció a ese rey don Sebastián. Ese rey don Sebastián desapareció o murió, o quién sabe lo que sucedió, en una batalla, no muy claro, en el norte, en Marruecos, donde se enfrenta a varios reyezuelos de aquella zona, porque él quiere un poco hacer la cruzada por su cuenta. Es un chico muy joven y todo demás, hermosas, el chapa esto de duro, armaduras, lo que estuviera. Bueno, pues iban con esas hermosas armaduras por un desierto asados de calor y acabaron con hirviendo. El caso es que despedazaron al ejército portugués y este señor rey, unos dicen que desapareció, otros dicen que fue enterrado y que hay testimonios vivos. El caso es que muchos en Portugal no lo creen y muchos aspiran a que ese rey vuelva a reinar. Y es que todavía los hay que están aspirando, no sé cuánto piensan que sobrevivir. Eso es lo que se llama el sebastianismo, es una filosofía, no sé, el caso es que creen en que todavía vendrá el buen rey a gobernar, si será el rey de Sebastián. La cuestión es que en Portugal hay muchos que no están de acuerdo que Felipe II sea rey de Portugal, aunque tenía derechos legítimos, pero claro, no quieren pertenecer a ese rey. Y hay un tío Ricardo que se revela y unos enfrentamientos, y la cosa queda apaciguada. El caso es que con el tiempo empiezan a aparecer señores que dicen: yo soy el rey de Portugal, como esa de romanos que los crucifican a todos. Yo soy, ¿cómo es este que es el esclavo? Espartaco, yo soy Espartaco, yo soy Espartaco. Y todos empiezan: yo soy el rey, todos los crucifican a todos. Pues aquí hubo varios que dijeron: yo soy el rey de Sebastián, y uno, tal vez el más famoso, al menos en España, es este. Aquí bien llega un pastelero a mediados del año 1595, o aparentemente pastelero, aunque nadie le vio nunca hacer pasteles, y viene con una criada y una niña, y el caso es que este hombre 3 meses después le detienen en Valladolid. Le detienen porque una señora de no vida muy cristiana, una señora muy alegre, no sé si actuaba en el teatro, pero la verdad. Fue a una autoridad y denunció que le habían entregado una joya que por sus armas y tal le daba temor que alguien la viera con esa joya tan valiosa. Y claro, esa autoridad, que es un miembro de la Chancillería, que se llama Alonso de Santillana, pues descubre que eso lleva armas reales y que había sido un objeto personal de Felipe II. Y esto lo tiene una señora por la calle. Entonces, claro, ¿quién te lo da a ti? Pues un señor que vino y no me acuerdo qué hicieron porque no estaba, pero hicieron allí las cosas y le dio las joyas. En fin, que intentan descubrir de dónde viene y descubren que es ese señor de Madrigal que aquí dice ser pastelero, o al menos que la hace. Y él de pronto, cuando le detiene, empieza a interrogarle y dice: yo que no soy un pastelero. ¿Y usted quién es? Yo que soy el rey de... Bueno, puedo decirlo. Y se inicia una serie de expedientes, tanto por parte de la Inquisición, eclesiástico, porque entran en el juego monjas. Aquí, por ejemplo, estaba en el convento de Agustinas una tal Ana de Austria, hija bastarda del rey de Juan de Austria, Jeromín. Y luego también estaba de confesor de las monjas un señor que había sido cura en Portugal, Fray Miguel de los Santos. ¿Cómo no se me va a olvidar? Bueno, pues ese Fray Miguel de los Santos había sido un levantista en Portugal y había sido desterrado del reino de Portugal hasta la actualidad. Y aquí el POS se pone en contacto a la monja con el rey, con el rey. No sé. Bueno, pues el caso es que después de muchas investigaciones, el rey decide, o los tribunales, que aquel no es un justo. Y los juicios intentan ser lo más rápido posibles porque en el fondo a muchos en Portugal les da lo mismo si es o no. Él quiere que sea, porque le conviene, entonces les da lo mismo si no es, le hacemos, pero el caso es librado. Y a este hombre al final le da justicia y sus restos son cortados en cachitos y se cuelgan de la puerta. Yo tuve un amigo que estuvo durante muchos años tras la pista del pastelero, viniendo aquí a Madrigal, documento por documento, revisándole en Ávila, en Toledo. Y aquí solo en Madrigal encontramos un detalle, y un detalle que es mencionado 8 años después del ajusticiamiento, y es que se da orden a que el herrero rehaga la jaula donde estaba la cabeza del pastelero. Es decir, que seguía la cabeza por ahí.
ajusticiaron. Claro, siempre hubo la teoría de ese contacto entre Ana de Austria y el pastelero fue amor filial o amor pecaminoso, o no se sabe. Yo no estaba allí. Bueno, el caso es que a este se lo cargan, a Ana de Austria se la llevan a un convento de clausura en Ávila, se la tiene un poco relegada de beneficios por ser una mujer real. Y a Fray Miguel de los Santos al final le ajustician en Madrid, en una calle que se llama El Sombrerete, y se llama El Sombrerete porque al ajusticiar el sombrero le gusta salir dando vueltas por la ciudad y se empezó a llamar la calle. Luego con Felipe III, Ana de Austria es rehabilitada en todos sus honores, cargos, títulos, y se le da el altísimo título y cargo de abadesa del monasterio de las Huelgas, donde está sepultada, y hay un cuadro allí, como aquí habéis visto, pues allí hay uno con el hábito que era el no sé, lo contó la monja, una de las Marías de Aragón estuvo en las Huelgas, fue allí a renovar el convento, no sé qué. La monja es de estos se ha puesto ya a un poco y sabe algo de las cartas que escribió esa María de Aragón. Y es que cuando la solicitaron que fuera allí, el rey se lo ordenó. Y él dijo, no. Y el rey dijo, sí, vamos a ver, Carlos V, no sé, con cartas, no vino. Sí, y ella que no, que yo quiero mucho a mi pobrecito y no quiero el monasterio que se grande, con muchas monjas, con muchos... No, yo Madrigal, que es mi convento, y yo Madrigal. Y al final tuvo que intervenir el propio Papa y otro cardenal, que era el cardenal más importante del reinado de Carlos V, luego a cuenta de Felipe, que también era medio madrigal, que era nacido en Toro, pero con su infancia aquí, que era Juan Pardo de Tavera. Pues ese cardenal es el que también escribió a María que tú tienes que obedecer, que ya te mandaremos de vuelta, cosa que no escribió, pero al final fue a bueno, obligáis. Y cuando llega allí dice, bueno, desnúdate, para ponerte la ropa, porque vienes de negro, de Agustina, y tienes que ir de blanco, de abadesa. Porque ya no eres priora, eres abadesa. La abadesa, dicen que la mujer que más gobernaba en España, porque tenía incluso un cetro, la abadesa de las Huelgas, tenía mucha mujer, tenía muchos pueblos que dependían de ella, un momento de muchísima importancia. Pues esta mujer se enamora de eso. Y no como Isabel, que fuera rara, ni no sé qué, rara, ni grata, ni no. Esta mujer es que era Agustina y dijo, yo me mantengo con el hábito de Agustina. Entonces, las cistercienses que tienen abadesa durante un tiempo tuvieron que llorar, porque todas iban de blanco y ella de negra, porque ella no se cambió. No se cambió el de morado para no morir ahora. Le parece que fue fiel a su fe. La otra María, la que sí está enterrada allí, se llama María Esperanza, la otra María Violeta. Pues esa estuvo también haciendo una cosa muy parecida a la que hizo María en los Huelgas, lo hizo en Pedralbes. Y allí se conservan algunas piezas de su época y luego ella se pudo retornar. El sepulcro que habéis visto allí hay una escritura de esta María de Aragón que se concertó con un famoso escultor que se veía David Vallejo. Es el que hizo el cimborrio de la Catedral de Burgos. Pues ese es el escultor al que le encargó María de Aragón que hiciera ese sepulcro, que en la escritura pone una mesa de piedra para ser enterrada. Y ahí está. Bueno, y eso que hicieron tanto una en Pedralbes y otra en las en Burgos, es algo muy habitual en los conventos, bueno, muy habitual en cualquier convento. Las monjas, aunque lo creáis, eran las mujeres que mejor vivían en su época, y más tranquilas, y más a gusto, y más libres. Y os parece absurdo, pero era así. Fuera de allí, sus derechos no es que fueran machistas, no, es que no se consideraban, no había nada que pensar de si eran machistas, no, que era normal, las mujeres eran las mujeres. Y sin embargo los conventos tenían muchísima libertad. Tenían libros, podían leer, sabían leer. Y luego tenían democracia. Dentro de los conventos se elegía quiénes iban a ser las mujeres que se encargaran de dirigir el convento durante un periodo. Pero cuando surgían esas cosas, surgían luchas políticas, de intereses, de quién es esta monja y tengo tales apoyos, y yo por el otro lado, y se enfrentaban verdaderamente. Eso si habéis visto la serie de Santa Teresa, que pusieron hace muchos años, se recogen esos enfrentamientos, por quién manda y quién no manda. Pues eso pasaba en las Huelgas y en Pedralbes, y mandaron a estas que eran mujeres firmes para poner orden y durante unos años limitar esos secretos. Bueno, y es que hay muchas más historias y surgen